Hey kid. Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo esta hermosa figura de Ahsoka. En pocas palabras, volvemos a las reviews de Star Wars. Espero que les guste. Si les gustan los videos de Star Wars, por favor dejen su me gusta, un comentario antes de seguir con el video, para yo poder ver cuánto flujo de personas les gusta este tipo de video y poder seguir trayendo figuras. Si a este video le va bien, lo más probable es que vaya por la wave completa de la serie de Ahsoka. Entonces se los voy a traer en video, así que dejen su me gusta y su comentario, que eso me ayuda un montón. Y si se pueden suscribir al canal también es una gran ayuda. Pero bueno, lo primordial es que dejen su me gusta y algún comentario para seguir mejorando. Así que volviendo a la figura en sí, la verdad es que es una figura muy esperada. Por lo que pueden ver, a mí me costó $45. Estos son dólares australianos, así que tienen que hacer la conversión. Lo más probable es que en la pantalla la estén viendo la diferencia entre el dólar australiano y estadounidense. Les voy a poner el precio también en pesos chilenos, ya que gran parte de los que los ven son chilenos, entonces para que puedan ver cuánto vale. Y la verdad es que yo tengo una figura de Ahsoka, pero es la figura de Ahsoka de la serie Rebels, así que entonces esta vendría a completar la parte de live action. Así que la verdad es que se ve bastante bien. Vamos a pasar a ver la caja para que la puedan ver un poco más de cerca y así vayamos directo a sacar la figura. Por el costado podemos ver una muy buena imagen del personaje estilo live action. Tiene los rasgos muy bien marcados en relación a la actriz. Por este otro costado no tiene absolutamente nada, ya que tiene la ventanilla donde también se puede ver el personaje. Igual que todas las cajas de Star Wars de este tipo. Creo que Star Wars volvió a los tipos de caja con ventanilla, ya que habían hecho figuras con las cajas cubiertas como las de Marvel Legends, pero la verdad es que le ha ido muy mal a ese tipo de figuras. De hecho, hasta el día de hoy los sigo viendo en los stands y no se han agotado. Y por la parte de atrás una pequeña descripción del personaje, que esto es buenísimo, más la misma imagen que vimos al costado. Así que voy a pasar a sacar la figura para que la veamos más de cerca. Bueno, aquí tenemos la figura de Ahsoka ya más de cerca, como pueden ver. Déjenme que voy a mover la luz para que le pueda dar más luz. Ahí logran ver cómo se ve la figura. La verdad es que está muy bien. La verdad es que tiene un muy buen trabajo de pintura. Las manos se ven bastante bien. Tiene algo muy interesante que vamos a ver en la articulación, a ver cómo se comporta esta rodilla. Pero me parece una muy buena figura. Está muy bien tratada. O sea, hace rato que no compraba figuras de Star Wars, o al menos que las traía al canal, porque la verdad es que últimamente no la habían ido muy bien. Seguí comprando para mi colección, pero no las traía al canal. Así que bueno, voy a pasar a ver el tema articulación, a ver qué tal se comporta, y seguimos con la opinión del personaje. La cabeza gira en 360 grados, con un poquito de inconveniente, pero está bastante bien. Tiene articulación hacia arriba, muy buena, y hacia abajo también muy buena. Algo interesante que tiene la figura que no lo había notado es que tiene articulación de cuello. Esto es un detalle... Ay, se salió la cabeza. Pero esto es un detalle muy bueno. Mira, como pueden ver, gira. Y esa es la parte frontal donde tiene que estar la cabeza. Está muy bien. Y es como gomoso, entonces le da muy buena articulación. Es un detalle muy bueno para la figura en sí. En los hombros gira en 360 grados. Articulación hacia arriba. Está muy bien. No trae articulación de bíceps, trae solamente un punto de articulación en el codo. Esto lo podrían haber mejorado mucho más, ya que esta figura igual es bien acróbata. Puede que en la serie no lo hayamos visto tan acróbata como lo que estamos acostumbrados de lo que sea en relación a Ahsoka, pero la figura en sí es bien acróbata, entonces perfectamente le podrían haber puesto una articulación tipo mariposa, pero es mucho pedir. Ahora yo sí hubiese exigido la articulación doble en el codo para que articulara mejor, pero bueno. Trae articulación de muñeca que gira en 360 grados, articulación hacia arriba y hacia abajo. Esta tiene la típica articulación como que le ponen a las pistolas y cosas así. Ayuda muchísimo para las poses con la espada. Entonces muy bueno. En cuanto al pecho, no trae articulación de cadera, ya que trae esta típica articulación de bola en el pecho donde puede girar sobre su base, girar en 360 grados, y con este tipo de articulación se ahorran la articulación de cadera. En cuanto a las piernas, esto es lo máximo que puede articular hacia arriba, que está muy bien, ya que no le impide para nada esto porque es medio gomoso. Esto es lo que vengo diciendo hace tanto tiempo. Si le hubiesen hecho el corte aquí, hubiese tenido aún un mejor punto de articulación. Entonces eso son detalles, pero está muy bien. Trae un poco de articulación de muslo, como pueden ver, que gira de esta forma.
pero le impide girar en 360 grados por la parte de arriba para poder cuidar la textura del personaje, que este es un detalle muy bueno. En cuanto a las rodillas, trae este corte, como pueden ver, por el costado para que la rodilla pueda articular en 90 grados de esta manera. Entonces la verdad es que genera una muy buena articulación. Podrían haber sido 2 puntos para que articulara mejor, pero la verdad es que está bastante bien. O sea, yo con esto me conformo porque la verdad es que de frente a la figura se ve brutal. Es un detalle muy bueno. No trae articulación de canilla, trae puntos de articulación tradicionales que giran 360 grados hacia arriba y hacia abajo, que es la articulación de pies, y ya. Voy a pasar a hacer las poses a ver qué tal se comporta la figura con estos puntos de articulación y le dejo la opinión de la figura. Bueno, en pocas palabras, la figura me dejó una buena sensación. Yo creo que el único problema es que trae una cara muy plana, donde de verdad podría tener otra, donde muestra un poco más de emoción, pero la figura es bastante buena. No podría quejarme, no creo que tenga una nota tan alta como una nota máxima, pero tampoco una nota mediocre. O sea, la figura tiene sus cosas buenas, tiene una buena textura, tiene un buen pintado. No sé si es la misma figura que salió en la película de El Mandaloriano o El Mandalorian, que es como yo le digo porque yo la veo en inglés. Entonces, no sé, la figura está bastante bien para mí. Ahora, si tú tienes la figura del Mandalorian, lo más probable es que esta sea totalmente innecesaria, ya que se parece demasiado al traje. No sé si son los mismos colores, ya que yo no la tengo, no puedo hacer una comparación. Pero a mí me gustó la figura. O sea, si no tienes la figura de Ahsoka, sería una muy buena figura para incorporar a tu colección. Ahora, yo quedo feliz, que eso es un punto muy fuerte para los que hacemos coleccionismo. Que más que al resto nos tienen que gustar a nosotros las figuras, así que si ustedes son fan de Ahsoka y van a sumar esta figura de nuevo, cómprenla las veces que quieran, es una buena figura. Yo creo que vamos a ver muchas de estas figuras en estilo custom, que las van a pintar con el nuevo traje, van a comprar la capa por AliExpress o la van a hacer, cosas así, para hacer a Ahsoka la blanca. O lo más probable es que después traigan a esa figura, entonces a lo mejor se pueden esperar a eso. Ustedes verán. Para mí, en mi opinión, es una buena figura. Yo la compraría, la compré y aconsejaría que la compren si es que no tienen. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Dejen su like, compartan, suscríbanse al canal, dejen su comentario que nos ayuda un montón para seguir mejorando en esto. Y nos vemos en el próximo video. Hey kid,